Bien, ahora vamos a continuar con los ejemplos, o más bien el ejemplo anterior. Para esa función, aquí usted debe de recordar la derivada de una división, que es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador sin derivar el denominador derivado dividido entre el cuadrado del denominador. Hay que saber que el numerador en este caso corresponde a 2x, por lo tanto su derivada es 2. El denominador corresponde a x más 1 al cuadrado, que en este caso, si usted quiere, lo escribe como x cuadrado más 2x más 1, es decir, resolviendo el cuadrado de una suma. Por lo tanto, la derivada sería 2x más 2. ¿Por qué? Porque estoy bajando el exponente y la derivada de 2x siempre va a ser el coeficiente que está acompañando a la x. Y otra manera de escribir esto es sacando factor común el 2 y me quedaría x más 1. Entonces veamos esta derivada. Aquí tenemos el f' y el f' corresponde al 2. Aquí tenemos al g y el g corresponde a x más 1 al cuadrado, que aquí lo tenemos, menos la derivada del g, que corresponde a 2 por x más 1 por el numerador sin derivar, que corresponde al 2x, dividido entre el numerador, que es x más 1 al cuadrado, teoría de potencia. Entonces se multiplican los exponentes, es decir, usted tiene x más 1 al cuadrado y ahora lo tiene al cuadrado. Esto sería simplemente x más 1 a la 4. Por eso aparece x más 1 a la 4. ¿Qué es lo que viene ahora? Que usted saque factor común, por ejemplo, x más 1, que fue lo que sucedió aquí, ya que se repite. Y me quedaría un 2 por x más 1 y por acá un 2 por 2x, que eso sería 4x. Ahí usted entonces simplifique lo que se tenga que simplificar, distribuya, asocie los términos semejantes y simplifique, quedándonos esa como la derivada. Otro caso que podríamos ver es este otro, donde también se nota la división de funciones, pero en este otro caso podríamos observar que f es Euler a la x más Euler a la menos x. Su derivada en este caso sería de Euler a la x, es ella misma. Pero cuando no está Euler a la x, sino como por ejemplo aquí está Euler a la menos x, es ella misma, pero multiplicado por la derivada de lo que está arriba, que en este caso sería la derivada de menos x, que sería menos 1. Entonces por eso aquí le vamos a poner el menos 1 en la parte de adelante. El g en este caso sería Euler a la x menos Euler a la menos x. Por lo tanto, su derivada, la derivada de Euler es ella misma, pero la derivada de Euler a la menos x es ella misma multiplicada por la derivada de menos x, que sería menos 1, o el numerito que está acompañando a la x. Como ya antes tenía un menos, entonces eso me cambiaría a un más. Así que solo es cuestión de reemplazar. Es decir, la derivada de f por g menos la derivada de g por f dividido entre f al cuadrado, que fue lo que se hizo. Luego usted sustituye las derivadas. Luego que usted sustituya las derivadas, en este caso, usted puede distribuir como si fuera un producto de polinomios. Entonces, en este caso, usted distribuye y multiplica justamente como si fueran polinomios, y luego usted ahí simplifique lo que se pueda simplificar. Ya esta parte de acá ya como que depende un poquito de nosotros, es lo que nos acordemos de factorización y simplificación. Vamos a ver un ejemplo un poquito menos complicado, más sencillo, y luego vamos a indagar en estos que son un poquito más extensos. Por ejemplo, tenemos este ejemplo 4, que era lo que les decía con la exponencial. Recuerden que la exponencial, cuando no está elevada a la x, sino a la menos x, a la 13x, a la x cuadrado, a cualquier
cualquier otra potencia o exponente que no sea x es ella misma multiplicada por la derivada de su exponente. Así que la derivada de menos x es ella misma, pero multiplicada por la derivada de su exponente. ¿Por qué la derivada de menos x es menos 1? Porque usted tiene que recordar que la derivada de mx es simplemente el numerito que acompaña a la x, que en este caso es menos 1. No es menos, es menos 1, porque está el 1 ahí invisible. Entonces, por eso la derivada de Euler a la menos x es ella misma multiplicada por menos 1. Ahora es cuestión de multiplicar menos por más menos, por eso quedaría esto. La derivada de Euler a la x a la 3x más 2 es ella misma, pero ahora usted tendría que derivar 3x más 2. ¿Cuál es la derivada de 3x más 2? Es 3, y como este es una constante sería 0, así que por eso solamente quedaría el 3. Así que el 3 lo puede multiplicar con el 1 invisible que está aquí. Ordenándolo quedaría de esta forma. ¿Cuál es la derivada de coseno 5 de x? En este caso, utilizando regla de la cadena, primero derivo la función que está por afuera, que es el coseno, que en este caso sería el seno, la dejo evaluada en la interna, que en este caso sería el 5x, por la derivada de la interna. ¿Cuál es la derivada de 5x? Es 5, utilizando esta misma definición. Lo mismo ocurre con la derivada de coseno de raíz de x. Derivo primero la función externa, aquí estoy utilizando regla de la cadena. La derivada del coseno sería el menos seno, ¿verdad? Y aquí me quedaría evaluada en la función interna, que sería raíz de x, por la derivada de raíz de x. Y también habíamos visto antes que la derivada de raíz de x era 1/2 por 1 partido raíz de x. ¿Ve? Y aquí me quedaría simplificada de esta forma. Aquí me faltó un menos, que no está, pero de todas maneras se considera aquí adelante, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno de x es menos seno de x, aunque el menos aparece en la respuesta, pero no está aquí, para que usted lo tenga en cuenta. La derivada del seno de x es simplemente el coseno de x. Entonces la derivada del seno es coseno, la dejo evaluada ahí donde está, pero luego lo multiplico por la derivada de eso que no había derivado antes, que era el 4x menos 1, que en este caso su derivada es igual a 4, ya que la derivada de menos 1 es 0 por ser una constante, por eso el 4 queda aquí multiplicando en la parte de adelante. Lo mismo ocurre con esta otra expresión, pero aquí la primera función no es seno, aquí la primera función es la potencia. Así que primero voy a derivar la potencia y la función interna sería el seno. ¿Cómo derivo la potencia? Bajo el 3, le disminuyo en 1, lo dejo evaluado en el seno y luego lo multiplico por la derivada del seno. Aquí está, bajo el 3, lo disminuyo en 1, lo dejo evaluado en la función interna y al final lo derivo o lo multiplico, por la derivada de la función interna, que sería 3 seno cuadrado por la derivada del seno, que sería el coseno. En este caso también hay dos funciones, hay una función compuesta, recuerden que estamos haciendo ejercicio de funciones compuestas, pero en este caso sí la función sería el seno, la función que está por fuera, y la función que está por dentro es x cuadrado, porque es la que está como oculta, como evaluada. Entonces la derivada del seno pues es coseno evaluada en esa función interna, que sería x cuadrado, por la derivada de esa función interna, que sería x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada? Bajo el 2 y le disminuyo en 1. Así que simplemente sería 2x por coseno de x al cuadrado. Lo escribimos adelante porque es como la manera formal de escribir esa derivada. Así que estas serían aplicaciones o ejercicios de regla de la cadena. Se utiliza mucho en integración, sobre todo en el primer método, que es el método de sustitución.